Mi nombre es José Roberto Galdames Medina, conocido en el ejército como Cabo Medina. El grado que tuve fue cabo. Yo ingresé en enero del 82, fuimos citados, nosotros no nos agarró la patrulla ni nada, sino que fuimos citados de parte de la comandancia del local de aquí de Armenia. Éramos aproximadamente 500 hombres que íbamos a integrar el batallón Atonal, que estaba aquí en la cuarta brigada. Aquí se había fundado ya a finales del 81. Entonces nosotros fuimos citados, nos presentamos al destacamento militar número 6. De allá nos trajeron de civil el siguiente día. Nos presentamos el 1 de enero del 82. Ahí dormimos, ahí aguantamos las primeras golpes, pechadas y todo lo que pasa un recluta. Luego después el 2 de enero nos trajeron para acá, para la cuarta brigada. Aquí pasamos como 5 o 6 días durmiendo en la sala de cine, porque el problema era de que no había cuadra para nosotros, ¿verdad? No había cuadra. Entonces cuando una compañía se iba destacada, nosotros nos prestaban la cuadra. Yo fui de la segunda compañía, de los conocidos como los Panteras. Mi comandante de compañía era el teniente Domingo Orlando Leal Chacón. Los comandantes de sección era el teniente quien se retiró como coronel Castro, que aquí anduvo en la reunión, que iba a la ofrenda floral. Y otro comandante de sección era mi capitán Marcenaro Vega. Debido a que el comandante de compañía de nosotros era bastante avanzado de edad, no pasamos a formar parte de la Tonal, sino que nos quedamos aquí en la brigada. La otra de las cosas era que al irse la Tonal para Usulután, nosotros nos quedamos como la compañía más antigua aquí en la cuarta brigada, ¿verdad? Éramos la unidad de más experiencia. Fui entrenado por Boinas Verdes de Estados Unidos. Aquí en El Salvador vinieron a entrenarlos. Sacamos un curso de patrullaje diurno, nocturno y de contrainsurgencia, ¿verdad? 7 que fuimos bien entrenados. Al retirarse el batallón Atonal de acá, la carga que se vino sobre nosotros, la compañía de nosotros era la primera en salir a todas las operaciones, ¿verdad? En la zona asignada, que era la cuarta brigada. Fuimos de los primeros en abrir uno de los lugares donde más frecuente habían combates, que era la zona del Barrancón, que está entre Tejutla y La Palma. Nosotros rompimos, como dicen el buen salvadoreño, brecha ahí en esa zona. Abrimos los primeros destacamentos allí en el Barrancón. Tuvimos varios combates ahí. Luego después, ya en inicios del 83, que se forman los batallones de cazador, nosotros formamos el batallón Cobra de la cuarta brigada de infantería. Nos combinábamos con el batallón Cayahuanca para realizar las operaciones en los diferentes campamentos guerrilleros de la zona de acá, el Volcancillo, el Plan del Horno, el Izotalí. Bueno, tuve también el honor de ir a Morazán con el batallón Atonal. Esto fue, me recuerdo, y una de las cosas que por la que más recuerdo fue que en los días de que El Salvador jugaba contra Argentina en el Mundial de España, nosotros andábamos en Morazán. Habíamos ido a una operación que se llamaba Rescate de Perquín. Andábamos la Tlacata, nosotros agregados a la Tonal, Belloso, y bueno, andábamos como 5,000 hombres. Recién había pasado el problema que mencionan del Mozote. Nosotros pasamos por esa zona, obviamente ya todo lo que dicen que pasó ya había pasado. Tuve también en operaciones como el rescate de Tenancingo en el 82, cuando atacan, 83 me parece que atacaron Tenancingo, el primer ataque. Nosotros fuimos también como batallón Cobra al rescate de Tenancingo. Rescate de Perquín. La guerrilla había lanzado un fuerte movimiento en esos días. Habían arrasado con las poblaciones de Perquín, San Fernando,
creo que en Perquín habían guardias y habían comandos. Y bueno, entonces nosotros fuimos de rescate. Nosotros, como estábamos un poco reclutones, la sección donde íbamos era para rescatar los heridos. Y cabal exactamente en lo que se decía que era el Mozote, ahí nos tocó todo, rescatar varios heridos y muertos, compañeritos. Había uno que le decíamos el Conejo de apodo, que era me parece que era de la 4ª compañía de la Tonal. Recién habíamos estado ahí, que estábamos chiveando, y como a las 2 o 3 horas nos tocó irlo a sacar en medio de surcos de maguey. Traía como 7 impactos de bala en la parte del pecho, como decimos, ¿va? Entonces lo sacamos muerto. También rescatamos a un cadete que le habían despozolado la pierna derecha con estrés. Él estaba vivo, nos costó muchísimo sacarlo porque venía herido, ¿verdad? Ahí nos hirieron también al comandante de la operación, que era un mayor de apellido Marín, parece. Ese no participamos nosotros en el rescate. Pude ver también compañeros del Belloso que traían en el helicóptero muerto, porque había sido una operación muy fuerte, había caído mucha gente. Uno conocía la guerra por películas, ¿verdad? Pero ya al de entrar nosotros conocimos la cara realmente de la guerra, ver la destrucción, casas humildes destruidas por los diferentes combates. Y sí, uno de los pensamientos era, pues, puedo ser yo el siguiente, ¿verdad? Y bueno, como éramos muy jóvenes, a pesar de eso y el entrenamiento que habíamos tenido, no dejábamos de ser personas con miedos, entonces quizás una de las confianzas que siempre uno manejaba era que primero Dios va a regresar vivo a casa. Entonces sí, fue mi primera experiencia, ver gente, me tocó cargar a mis compañeros, quedar mis manos llenas de sangre al agarrarlos y montarlos al helicóptero, compañeros de uniforme, y no era fácil. Era duro, ¿verdad? Era duro. Así quedaba el olor, me imagino. Sí, fíjese que hay cosas que bueno, usted sabe que una de las cosas que a uno le escaseaba a veces era el agua. Entonces yo cargué a mi compañero en las manos y de lo último que me acordé fue lavarme las manos, pues, lleno de sangre. A eso de las 8 de la noche me dio hambre, saqué un pan de la mochila y hasta que me lo había comido me acordé que las manos las tenía llenas de sangre, pues. Pero el pensamiento, pues sí, ajá, pero bueno, eran parte de las cosas que vivíamos como soldados, ¿verdad? Y quizás como civil, con tantito que uno se llene las manos, pues uno va a echarle jabón y todo, pero esa vez a mí me tocó comer con las manos llenas de sangre. Y quizás si me hubiera acordado antes, no sé si hubiera mirado lavado las manos, porque a veces uno andaba un traguito de agua nada más en la o sea, era lavarse, tomar. Ajá, entonces eso podría significar que esa agua podría más tarde se le falta para un sorbo de agua. Entonces fue una operación muy difícil. Por primera vez vimos, bueno, ya mi unidad ya había tenido 2 muertos antes de esa operación, a pesar que éramos reclutas, ya habíamos tenido 2 muertos, 2 compañeros que murieron aquí en el Barrancón. Fue una negligencia del oficial que estaba al mando. La guerrilla nos había colocado una barricada en medio de la carretera y según los protocolos y todo el entrenamiento que nos había dado era que nunca se iba a tocar una barricada con las manos, sino que había que dispararle, que había que tirarle una granada. Había que quitarla sin arriesgar. Sin arriesgar. Pero él mandó 2 soldados, 3 soldados, a quitarlos con las manos. En la última piedra, ahí estaba una mina. Esa mina explotó y mató a 2 y uno que quedó herido y lisiado para siempre. Es un compañero de Huayuba que quedó con el ojo izquierdo dañado. Y lo que le salvó la vida a él, increíblemente, fue que en el momento que explotó la mina, él llevaba una piedra a la altura de la cara. Entonces esa piedra, aunque a muchas esquirlas le cayeron en la cara, pero muchos quedaron ahí. Sí, el impacto, la onda expansiva la absorbió la piedra y por eso él quedó vivo. Entonces sí, ya habíamos visto la cara de la muerte de nuestros compañeros, ¿verdad? Pero no en la dimensión de una operación tan fuerte. No, esa operación de Perquín
Nosotros la misión era rescatar a un coronel que había sido derribado con todo el helicóptero y lo habían enterrado en los alrededores de Perquín. Del nombre del coronel no lo recuerdo, pero sí sé que era un alto funcionario del Estado Mayor. Entonces era recuperar el cuerpo. El cuerpo de él, porque a los 3-4 días de estar ahí lo recuperamos, llegó estos de la funeraria de la Fuerza Armada, una caja especial, porque ya el cuerpo de él estaba en estado de descomposición. Entonces una patrulla lo rescató y esa era una de las misiones principales. Fue una operación de la guerrilla muy fuerte. Se sabía de que unas unidades del San Miguel, de la Tercera Brigada, que había llegado a reforzar antes que nosotros, le habían hecho una gran cantidad de bajas, también de San Vicente, en la zona de aquí de Juarán, algo así, no se llama Arce, algo así, ¿verdad? Le hicieron una emboscada que iban también para ese sector. Entonces cuando nosotros llegamos a la Tercera Brigada, uno de los miedos que nos dijeron era que ellos tenían hasta ametralladoras .50 para repelerlo. Entonces fue una operación muy fuerte de la guerrilla. Logramos desalojarlos a costa de una buena cantidad de soldados y de heridos y muertos. Durante mi trayectoria como militar en esta zona de aquí donde estamos, la Cuarta Brigada, pues fueron varias las experiencias, diferentes operativos. Estuve presente cuando el comandante de mi compañía le volaron el pie, el teniente Domingo Lar Chacón, en el lugar conocido como el Volcancillo, que está aquí en la laguna. ¿Qué andaban haciendo en ese momento? Era un operativo de rastreo de todos los sectores de los campamentos. La guerrilla nos estaba esperando ahí, nos había huido a todas las zonas, los demás campamentos del Isotal, de aquí del Ocotal, del Candelero, y se había ido a quedar en el Volcancillo. Allá había una buena cantidad. Según la información que teníamos era que recién había regresado de Cuba un batallón de la guerrilla, que era el Relámpago, y traían nuevos los fusiles AK-47. Sí, entonces era un fuego muy fuerte del AK-47. De hecho, a una compañía que iba delante de nosotros, de aquí del DM-1, le habían matado una gran cantidad de soldados, incluyendo un cadete que él iba con una sección adelante. Le habían decomisado el cadete un M203 que estaban recién llegados a aquel país. Es el M16 que trae el incorporado el lanzagranada. Era una novedad aquí. A él se le decomisaron esa arma y una buena cantidad de soldados que murieron en esa operación del Volcancillo. Solo para que se forme una idea, nos había llegado refuerzo de 3 aviones, artillería que estaba aquí en la cancha de la laguna, ¿verdad? Apoyándolos, y aún así pues tuvimos que pelear muy fuertemente y nos hicieron retroceder. La idea era capturar la radio Venceremos, que ahí estaba una repetidora. Como ellos la tenían en tierra, en túneles, no fue posible. Entonces tuvimos esa vez una buena cantidad de bajas, ¿verdad? No, dice que en ese le quebraron el pie. El comandante de nosotros era un teniente de fila, un señor, y ya cuando nos dijeron que había que retirarnos porque habían demasiadas bajas, mi teniente Leal Chacón, él por una veredita, todos estábamos tirándonos recto, pero él por su edad agarró donde estaba más fácil, con la mala suerte de ir a patear una mina Claymore.